Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarles en el marco de este Foro Internacional de Políticas de Drogas. Ya en el último día, ya prácticamente a unas horas de la clausura de este foro, en donde se han debatido temas importantísimos, en donde se ha tratado de tocar un tema que es tabú en muchísimos lugares del planeta y por supuesto también es tabú aquí en México y pues por qué no decirlo también en el Distrito Federal, en donde se comienza a abrir poco a poco el debate en torno a, y aquí es donde viene la pregunta, ¿el debate en torno a qué? ¿El debate en torno a la legalización? ¿El debate en torno a la regularización o el debate en torno a la despenalización? Justamente sobre esos términos va a tratar esta mesa, justamente sobre esos términos va a tratar y nos van a explicar expertos en el marco jurídico, abogados de talla internacional muy reconocidos sobre esta terminología. A mí en particular como comunicador, es algo que siempre me ha costado mucho trabajo entender en algunas ocasiones, porque tú vas a la calle y escuchas a la gente decir, están debatiendo sobre la legalización de la marihuana. Bueno, ¿la marihuana es ilegal per se? Están discutiendo sobre la despenalización de la marihuana. ¿Está penada la marihuana? ¿Qué es lo que está penada de la marihuana, por ejemplo, o de algunos tipos de drogas aquí en México a comparación de otros países? Porque hay países, y ustedes lo saben muy bien, mucho mejor que yo, en donde, pues por poseer, por portar marihuana, cocaína o cualquier otro tipo de droga, pueden terminar inclusive en prisión o en algunos otros países hasta es pena de muerte, ¿no? En este país parece que las regulaciones son diferentes. Todo eso lo vamos a estar analizando hoy en esta mesa sobre el marco jurídico, sobre las normas, la normatividad en torno a el uso de las drogas, particularmente aquí en México, y bueno, pues no sé si nuestros ponentes vayan a citar algunos ejemplos de otros lugares del planeta. El día de hoy, en esta mesa, contamos con la presencia de reconocidos expertos en esta temática, y bueno, pues yo les quiero pedir un aplauso para cada uno de ellos. Les presento primero, adelante, vamos al aplauso para todos, digo, ya. Por cierto, cuando acá atrás diga aplausos, se esperan 3 minutitos. Comenzamos con Chuy Tenorio. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM. Actualmente cursa la maestría en Políticas Públicas comparadas en Flaxo. Es coordinador del Diplomado en Operación y Planeación Legislativa impartido por el ITAM. Chuy fue diputado en la Asamblea Legislativa del DF y hasta octubre del año pasado se desempeñó como coordinador general de Educación en el Distrito Federal. Hoy día Chuy Tenorio es senador suplente electo en la legislatura y presidente honorario de la Fundación Mídete. También participa como director general de Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación. Un fuerte aplauso para Chuy Tenorio. Bienvenido, Chuy. Y bueno, pues también contamos con la presencia del licenciado José Elías Romero Apis. Él es abogado y político, un político muy reconocido en el país. Como abogado, es actualmente socio director de Romero Apis Abogado, una firma fundada hace 80 años. En el servicio público ha sido en 7 ocasiones subprocurador general de la República y del DF, consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal y también presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Como catedrático, José Elías Romero Apis ha impartido cursos, ha impartido también cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en la Universidad Anáhuac, en la Panamericana, en el INACIPE, en la Universidad Marista, en el IPADE, en el INAP y en el Colegio de Defensa Nacional. Sus materias han sido Derecho Constitucional, Garantías Constitucionales, Derecho Procesal Penal y Teoría del Poder.
Como académico es autor de 15 libros jurídicos y políticos. Si alguno de ustedes ha estudiado Derecho, yo creo que en algún momento han leído o tenido que tener alguna referencia o hacer alguna tarea en donde tenga que ver el abogado José Elías Romero Apis. También tiene publicados más de 3,000 artículos periodísticos. Actualmente es presidente de la Academia Nacional. José Elías Romero Apis, bienvenido a esta mesa. Y bueno, pues también contamos hoy con la presencia de Luisa Conesa. Ella es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM, recibió el premio a la excelencia académica y obtuvo el reconocimiento de mención honorífica por sus tesis de licenciatura en el 2007. Maestra en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, merecedora de la beca Fulbright por el gobierno de los Estados Unidos y nombrada también Constitutional Law Fellow por la misma universidad en el año 2008. En el ámbito profesional, Luisa inició su carrera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es abogado postulante en las áreas de Derecho Constitucional y Administrativo, con especialidad en los sectores de telecomunicaciones y competencia económica. En el ámbito académico, realizó una estancia de investigación en el Tribunal Constitucional Español y cuenta con diversas publicaciones en los temas de juicio de proporcionalidad y aborto. Ha también impartido clases en el ITAM y en el CIDE. En el año 2014, en este año, fue nombrada Latin American Drug Policy Fellow por la Open Society Foundations. Luisa Conesa, bienvenida a esta mesa. Y bueno, pues finalmente nos acompaña René Arce. Él nació en el estado de Oaxaca el 4 de agosto de 1956. René es hijo de maestros rurales, pasó su infancia recorriendo su estado natal, donde vivió y conoció las más lacerantes condiciones de pobreza y marginación que padecen miles de personas, una situación que lo llevó a cuestionarse sobre las causas de las grandes desigualdades sociales. Debido a este encuentro con el México real, desde temprana edad, desarrolló un profundo sentido de justicia, igualdad y lucha de clases. Como muchos jóvenes de la época, se reveló ante un sistema de gobierno insensible a los problemas sociales y económicos de la mayoría de la población, a la que, el gobierno, en lugar de proteger, reprimió a través de la fuerza del Estado. René Arce, bienvenido a esta mesa. Y bueno, pues si les parece, comenzamos esta mesa de discusión, esta mesa de, no sé si llamarle de debate necesariamente, pero bueno, al menos sí es una mesa de exposición de ideas. Vamos a conocer distintos puntos de vista y pues primero abrimos esta mesa con la ponencia, con la exposición de Shui Tenorio. Shui, el micrófono es todo tuyo. Bien, muy buenos días a todos. En primera instancia quisiera agradecer, ya lo hizo aquí hace unos días el subsecretario Roberto Campa, a nombre de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención, la invitación a este Foro Internacional de Política de Drogas, muy pertinente, muy necesario, y en especial a mi amigo Fernando Belauzarán, aquí presente, diputado federal, por este extraordinario espacio para conocer y presentar diversos puntos de vista de una materia importante que toca muchas aristas de importancia para el Estado mexicano, de salud pública, de finanzas públicas, de seguridad, entre otros temas. En ese sentido, reitero el agradecimiento, Fer, a ti y a la Cámara de Diputados por esta posibilidad. Agradezco la generosa presentación de Luis Cárdenas en esta mesa y, por supuesto, saludo con aprecio y afecto con quien tengo el gusto de compartir esta mesa. Yo no soy abogado, no entraré a un debate técnico, soy politólogo y, como decía Luis, maestro en políticas públicas, pero sí he tenido una participación activa en lo que tiene que ver con la regulación de sustancias o particularmente la regulación del tabaco. Entonces, en ese sentido, y aceptando la invitación a participar en esta mesa sobre el marco jurídico de la política de drogas, quisiera en primera instancia recordar lo que aquí dijo el subsecretario Roberto Campa hace unos días. Hay una nueva visión sobre cómo abordar la problemática de las drogas en nuestro país. Aquí el subsecretario enlistó 5 puntos importantes que me parece necesario sintetizar, a pesar de que, como ustedes fueron testigos, el pasado día martes ya el subsecretario los comentó en este espacio. Primero,
el Gobierno de la República aborda el problema de las drogas desde una perspectiva de salud pública. Esa es la perspectiva con la que hoy se trabaja desde el Gobierno federal. Segundo, tenemos una convicción clara de no criminalizar el consumo. En los casos en los que hay conflicto con la ley por algún abuso en el consumo de alguna sustancia, vamos a privilegiar el tratamiento antes que la reclusión. Y en ese sentido estamos fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano para brindar esa atención a quienes tienen un problema de adicción en conflicto con la ley. Tercero, queremos aprovechar las ventajas de las reformas realizadas al sistema de justicia penal. Esta reforma reciente que todavía se encuentra en proceso de implementación en nuestro país abre la posibilidad de usar o de aprovechar penas alternativas a la prisión, que como lo dijo aquí el subsecretario Campa, ha sido de todas las alternativas la que está demostrada que no funciona. Entonces tenemos que empezar a buscar otras alternativas y hoy el modelo acusatorio, el nuevo modelo de justicia penal nos abre posibilidades que hace unos años eran impensables en nuestro país. Cuarto punto, y me parece muy importante y nodal, sobre todo aprovechando la importante presencia aquí de expertos jurídicos como el licenciado Romero Apes y Luisa Conesa, queremos analizar cómo se está aplicando la reforma que le aprobó el Congreso de la Unión en 2009, de la que el senador René Arce conoce muy bien, cómo se está aplicando y cómo está funcionando la denominada ley de narcomenudeo. Es una ley que aprobó el Congreso en 2009, que entró en vigor en 2010 y que poco a poco los estados han empezado a implementar con diferentes posibilidades. Ahora me referiré un poco más a este tema. Y finalmente, generar ya una política nacional de reducción de riesgos y daños. Hoy, como lo decía Luis Cárdenas, la Ley General de Salud, en su artículo 479, ya permite el consumo de algunas sustancias en ciertas dosis. Entonces, a partir de eso ya se obliga el Estado mexicano a brindar también una política de reducción de daños que queremos empezar a trabajar en ello. Entonces, estos 5 puntos que aquí enlistó el subsecretario Campa el martes pasado forman parte de esta nueva visión en el abordaje de la política de drogas y seguramente de lo que aquí se ha vertido a lo largo de este importante foro saldrán posibilidades que enriquezcan esta nueva visión con la que estamos trabajando desde el Gobierno federal. Quisiera traer a colación una frase que me parece importante que dio a conocer la subprocuradora Mariana Benítez hace unos meses, el 13 de marzo de 2014, en Viena, durante una importante reunión donde se abordó mundialmente el tema de las drogas. La subprocuradora Benítez dijo: las estrategias de reducción de la demanda y de la oferta que se emprendan bajo los pilares de la Declaración Política y Plan de Acción de la ONU en esta materia no deben causar efectos nocivos superiores a los daños de origen que genera la demanda y oferta de drogas. Es decir, las medidas que hagamos para controlar esta problemática de las drogas no puede generar efectos nocivos más graves de los que estamos pretendiendo resolver. Esta es la posición que fijó México en la ONU hace 4 meses y me parece de verdad una frase muy relevante que sintetiza lo que el Gobierno federal está pretendiendo hacer en esta materia. Ahora bien, quisiera poner en la mesa una pregunta que me parece muy relevante tratando de abonar a este debate al que nos convoca generosamente la Cámara de Diputados. Y es si tenemos como Estado mexicano, es decir, los 3 poderes, los 3 niveles de gobierno, la capacidad de regular sustancias. Esta es una pregunta que me parece nodal para el debate que viene y que seguramente nos acompañará durante mucho tiempo. En términos de consumo, lo que México tiene es un problema de drogas legales, no un problema de drogas ilegales. Hoy los problemas de nuestro país están centrados básicamente en alcohol y tabaco, según la encuesta nacional de adicciones. La prevalencia de tabaco es de 21.7%, es decir, de fumadores activos, de acuerdo con la encuesta nacional de adicciones, es decir, 2 de cada 10 mexicanos fuman regularmente. Y en el caso del alcohol, de acuerdo a esta encuesta nacional de adicciones de 2011, 32.8%
presentan un consumo alto, es decir, son personas que pueden tomar alrededor de 5 copas en promedio cuando consumen alcohol. Entonces, la prevalencia que tenemos de consumo en materia de drogas legales es muy superior a lo que se tiene en drogas ilegales. De acuerdo con esta misma encuesta, el consumo de drogas ilegales en nuestro país es de menos del 3%. Entonces, claramente el Estado mexicano tiene un reto importante en este momento con drogas legales. Ahora, lo que yo quisiera traer a colación es ¿qué está haciendo el Estado mexicano para regular el consumo de estas dos drogas legales, que es el tabaco y alcohol? Entonces, en materia de tabaco, existen avances significativos desde el 2008 en lo que a regulación del consumo de tabaco se refiere, pero todavía es insuficiente por esta prevalencia que tenemos en el consumo de tabaco, que les decía es del 21.7. ¿Qué estamos haciendo? A nivel federal se cuenta con una Ley General de Control al Tabaco. En 2007, 2008, y aquí también está el licenciado Ranearse que puede dar cuenta de ello, lo que hizo el legislador fue sacar de la Ley General de Salud todo lo referente al tabaco y se aprobó la Ley General de Control al Tabaco, un ordenamiento especial para distribuir competencias entre la Federación y los estados para ver, digamos, claramente quién tiene que hacer qué. Y aquí se hicieron dos reformas que me parecen muy relevantes en nuestro país y que incluso pusieron a México como líder en el tema en el mundo. Primero, se prohibió la publicidad y patrocinios por parte de las empresas tabacaleras al 100%. Hay por ahí un par de resquicios que siguen anunciándose en revistas y en algunas otras posibilidades, pero la realidad es que se prohibió la publicidad en medios masivos de comunicación. Y el otro, que ustedes seguramente lo han de haber visto, es toda la regulación del etiquetado, todos los pictogramas, las imágenes que ahora están en las cajetillas. Entonces, esta es una importante aportación que hizo la pasada legislatura, donde se regula tanto patrocinios, publicidad y etiquetado. ¿Qué no hizo la Ley General de Control al Tabaco? No nos llevó a una legislación federal que permita o posibilite espacios 100% libres de humo de tabaco. La ley federal contempla un espacio de 70% para no fumadores y un 30% para fumadores. Y tampoco reguló lo que han hecho otros países y que también se encuentra en el Convenio Marco de Control al Tabaco, que es un ordenamiento que hoy tiene el nivel de tratado internacional, que es regular el punto de venta, es decir, que no estén expuestas las cajetillas al público y una serie de ordenamientos que no se alcanzó el consenso para aprobarlo en ese momento, pero que hoy hay iniciativas en el Senado que están proponiendo este tipo de modificaciones. ¿Qué otro tipo de regulación tenemos para el caso del tabaco, de los cigarros? Tenemos impuestos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de impuestos, los de consumo general como el IVA y tenemos los impuestos especiales a la producción y servicios, que son los IEPS. Hoy más o menos de una cajetilla de cigarros, 7 pesos corresponden al impuesto especial y 4 pesos corresponden al IVA. En ese sentido, digamos, esta es una medida que sobre todo posibilita que nuevos consumidores se retrase, digamos, la edad de inicio de los nuevos fumadores, porque al encarecerlos, los que más o los que menos posibilidades tienen de comprar cigarros son los adolescentes y los jóvenes. Pero aún así hemos visto año con año en encuestas federales y estatales cómo se ha ido reduciendo la edad de inicio de los fumadores. Y finalmente tenemos legislaciones locales. Ustedes recordarán la discusión que tuvimos aquí en el Distrito Federal en 2008 para lograr los espacios 100% libres de humo de tabaco, que generó una discusión muy amplia, casi de nivel nacional. Esa ley la aprobamos en la 4ª legislatura, en 2008, y a partir de ahí, hoy tenemos 10 entidades del país que ya cuentan con una legislación que, a pesar de que la ley federal no contempla los espacios 100% libres de humo de tabaco, sí genera ahora ya a nivel local esta condición, a nivel local 10 entidades federativas. Con el alcohol pasa algo similar. Tenemos una legislación o regulación federal. Aquí en el caso del alcohol está contenida en la Ley General de Salud. Particularmente ahí se habla, bueno, se define que es una bebida alcohólica, hay programas, se genera la obligación del Estado mexicano de generar programas contra las adicciones, se prohíbe el suministro o venta a menores de edad. Tenemos también la parte de los impuestos,
donde aquí particularmente a las bebidas alcohólicas de baja graduación se les pone un 26% de IEPS y a las bebidas con una alta graduación se les pone un 53% de impuesto especial. Y aparte hay una serie de normas mexicanas como es la NOM 142, donde se ponen algunas medidas sanitarias para ver lo que es un alcohol normal de alcohol adulterado o ilegal. Y finalmente tenemos muchas propuestas de legislación local donde van, por ejemplo, los alcoholímetros, que también aquí en el DF fueron precursores, o bien medidas, la que se conoce como los 3 strikes, donde al tercer incidente que tienes manejando en estado de ebriedad te retiran de manera definitiva la licencia. Entonces, nuevamente se ve un marco normativo federal, impuestos y legislaciones locales. Pero a pesar de todos estos ordenamientos, hoy tenemos claramente prevalencias de consumo muy altos en alcohol y tabaco. Entonces, por eso la pregunta es si somos capaces realmente de regular sustancias, y me parece que esta es una pregunta central para las discusiones que puedan venirse en el futuro y de las decisiones que pueda tomar el Congreso de la Unión en la materia. Ahora bien, en materia de drogas ilegales, que son, digamos, o sustancias que no son alcohol y tabaco, hoy tenemos dos normatividades que de alguna manera abrieron lo que hoy conocemos como un modelo o el modelo mexicano de despenalización del consumo. Hacía Luis una pregunta muy relevante que decía, cuando hablamos de legalización, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de despenalización, ¿de qué estamos hablando? Aquí tienes, en el caso de la legalización, digamos, toca los 4 procesos básicos de la cadena productiva. O sea, tocas quién la produce, quién la transita o quién la mueve, quién la vende y quién la consume. Entonces, cuando hablas de legalizar, hablas de toda la cadena, desde quién la produce hasta quién la consume. Cuando hablas de despenalización del consumo, que es el modelo que hoy está más vigente en todo el continente, hablamos de despenalizar solamente la última parte de la cadena, es decir, no penó el consumo. Que eso es en la práctica lo que hizo México para ciertas dosis que están contempladas en el artículo 479 de la Ley General de Salud. Entonces, ¿qué hizo México en 2009? Básicamente aprueba una reforma a la Ley General de Salud, que es este artículo, el 479, que pone unas cantidades mínimas de consumo que no son penadas. Y después dice, entre esa cantidad mínima y otro rango superior, vamos a definir el delito de narcomenudeo, que este es un delito que está siendo una novedad en las entidades federativas y que es el que queremos revisar y es el punto 4 al que se ha hecho referencia retomando la intervención del subsecretario Campa. Es decir, abrimos un rango que no está penado según la Ley General de Salud y luego tenemos un rango que habla de narcomenudeo y ese delito lo persigue tanto la Federación como los estados. Pero la realidad es que hoy apenas las entidades federativas están empezando a, digamos, hacerse cargo de este delito de narcomenudeo y lo que queremos revisar es qué está haciendo cada una de las 32 entidades federativas, porque lo más probable es que tengamos 32 maneras distintas de aplicar este modelo. Entonces es muy importante saber qué está pasando con las entidades federativas y en este sentido el gobierno federal ha convocado, como lo señaló aquí el subsecretario Campa, a un grupo de expertos para que empecemos a hacer esta revisión y donde va a ser muy importante contar con la colaboración de las entidades federativas para saber exactamente qué es lo que está pasando y quién está entrando a la cárcel, de qué perfil y bajo qué supuestos a la cárcel bajo esta figura de delito de narcomenudeo. Me parece que hacer esta revisión es un asunto fundamental para poder lograr mejoras en su aplicación y, ¿por qué no?, para dar elementos a los legisladores en el caso de que veamos que hay oportunidad de mejorar estos ordenamientos tanto en el nivel federal como en lo local. En ese sentido, lo que yo traigo hoy a la colación y siendo generoso para escuchar a mis colegas y compañeros de mesa, que creo que tienen mucho que aportar en esta discusión, es decir, primero, revisemos la capacidad del Estado mexicano para regular sustancias y 2, revisemos la normatividad que hoy está vigente en nuestro país
para saber cómo se está aplicando y qué posibilidades tiene de mejoras, independientemente de las posibilidades de modificación que puedan tomar los señores legisladores cuando esta discusión sea discutida en los plenos de la Cámara de Diputados y de Senadores. Yo agradezco nuevamente la invitación a participar en esta mesa y estoy, por supuesto, a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias a Chuy Tenorio por esta postura. Creo que hay datos importantes, datos relevantes sobre este tema, también para ver el análisis que tiene sobre la problemática del gobierno federal y centrarnos mucho en un debate en torno a la visión de la problemática o de la temática de las drogas en este país, salud pública o seguridad nacional, porque de hecho es un enfoque muy diferente. Una cosa es ver la problemática o el tema de las drogas desde el punto de vista de salud y hay otro que existe y lo hemos vivido y bueno, los testimonios en los estados del norte de la República o en algunos del sur inclusive sobran cuando la problemática más bien se afronta y se ve desde el punto de vista de la seguridad nacional. En fin, hay varios puntos sobre la mesa, gracias a Chuy Tenorio, y continuamos con este Foro Internacional de Política de Drogas, esta mesa sobre el marco normativo en torno a las drogas en nuestro país, y ahora le damos la bienvenida a José Elías Romero Apis. José Elías, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento por el honor que me confirió esta invitación formulada por la Cámara de Diputados a través de mi muy querido amigo, el diputado Fernando Belanzarán. Muchas gracias, Luis, por estar en esta moderación de mesa y muy honrado con mis compañeros que integran el panel por permitirme alternar con ellos. El tema anunciado y enunciado del marco jurídico de la política de drogas, yo diría que es ambivalente en sus extensiones. No sería tan amplio como para justificar una materia universitaria, una asignatura universitaria, ni de licenciatura ni de posgrado, pero tampoco es tan corto como para tratarlo en una ponencia y por eso tomé la decisión de tocar algunos puntos nada más específicos y también en aras de no repetir lo dicho por mis compañeros en esta y en otras mesas. El marco jurídico en materia de política de drogas podríamos decir que es tan simple que se divide en dos grandes campos. El relacionado muy concretamente con la salud, es decir, las normas atributivas en materia de prevención de adicciones, en materia educacional, y las normas dirigidas a la rehabilitación de los adictos, con sus espacios colmados, con sus vacíos todavía competenciales y atributivos. Y por otra parte, el aspecto meramente concreto de la imputación jurídica, donde lo más notorio, lo más conspicuo que tenemos es lo referente al aspecto penal, que a su vez se subdivide en un esquema dual muy simple que ya mencionaba aquí Chuy. El consumo tiene la mayor permisividad normativa, es decir, no está penado, no está prohibido, de hecho no está perseguido el consumo de drogas y estupefacientes. Todo lo demás, desde la producción, comercialización, financiamiento, transporte, custodia, etcétera, etcétera, la lista y las modalidades, como llaman los abogados, es larga, todo lo demás está prohibido. En medio de ello, un campo efectivamente, no quiero ser reiterativo con Chuy, pero un campo grande de drogas
lícitas, las llamamos lícitas, tanto de aquellas muy aceptadas socialmente como el tabaco y el alcohol, hasta aquellas muy proscritas socialmente, pero muy permitidas normativamente, concretamente los inhalables, y muy asociado directamente con factores educacionales y con factores económicos. En un país como el nuestro y en muchos otros países del planeta, todavía con lo único con lo que se puede quitar el hambre con 2 pesos es con tiner. Y esto es una realidad lacerante donde la normatividad no ha tenido cabida, donde los abogados no hemos tenido nada que hacer y donde quizá tampoco queramos todavía tener nada que hacer. Además de esta penal, hay una serie de espacios normativos relacionados con el tema de drogas que van desde las normas de naturaleza civil, muy relacionadas con la capacidad jurídica del adicto, el cual puede ser en algunos casos reducido o disminuido en esa capacidad, quedar sujeto a tutelas. En materia laboral, que en algunos casos puede llegar a ser causa de la rescisión de la relación de trabajo, es decir, del despido y pérdida del empleo, pasando por las administrativas, básicamente del orden vial, y terminando por las familiares, muy relacionadas con el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial en grado de culpabilidad para el adicto y hasta la pérdida de la patria potestad sobre los hijos. Pero muy concretamente hay algo que me inquieta en el tema y ya muy relacionado no con las partes generales y globales, sino con un viejo temor que hace tiempo creíamos superado y enterrado y que ha resurgido con reformas, no las más recientes, sino reformas de hace unos 5 años, y para engancharlas, para ligarlas, me refiero a las reformas en materia de narcomenudeo. Este recelo ha consistido en el hecho de que debido a ciertos errores de naturaleza legislativa cometidos en el pasado, y no inculpo a nadie, es también en el pasado remoto, quizá errores que vienen de hace 40 años, que muchos hemos recogido, que muchos hemos repetido, yo soy parte de esos errores normativos de mi país, hemos llegado a un estatus más que delicado en la lucha que hemos emprendido en contra de las drogas. Y que me lleva a una pregunta que parece fuera de lugar, sobre todo en un debate tan seriamente organizado, en donde uno de los temas, una de las mesas es el tema de legalización. Y no es la primera vez que me la formulo, pero la hago con el mayor respeto y con la mayor seriedad. De verdad, ¿no están ya legalizadas las drogas en México? Y no me estoy refiriendo nada más al tema fáctico, sino al jurídico. No me estoy refiriendo al tema fáctico porque, vamos, es una verdad innegable que nunca hemos visto una dificultad de ningún consumidor para adquirir la droga. No hemos visto, por lo menos en los últimos 40 años mexicanos, que haya sufrido en un mínimo el abasto nacional de drogas, ni siquiera en las épocas de control de cambios de 1982. Es decir, ¿dónde está fácticamente la prohibición? ¿Por qué decimos que está prohibida en lo fáctico, en lo realista? Pero más de allá, en lo jurídico, esto se resume en una verdad muy peligrosa, guardada durante muchos años por razones más que obvias. Y les voy a pedir que me concedan 5 o 6 minutos para explicarme y con eso terminaría, diputado y moderador. El narcotráfico o los delitos contra la salud, como lo hemos llamado, no son delitos federales. Luego entonces no puede investigarlos la Fiscalía Federal, ni puede juzgarlos ni sentenciarlos los jueces federales, como lo hemos hecho toda la vida. Pero al no estar contemplados en las leyes penales locales, por
por lo menos en la mayoría de ellas, tampoco son delitos locales, ni pueden investigarlos los fiscales de los estados federados, ni enjuiciarlos los tribunales de las localidades. Estamos frente a un vacío competencial de proporciones mayores que no se había corregido precisamente para no dar lugar, a veces los encargados de esto lo callamos, para no dar lugar a una alerta a los delincuentes con una reforma correctora para el futuro, pero letal para el tiempo durante el cual ha estado en vigor. Sin embargo, la mencionada reforma del 2009 ya vino a destapar la caja de Pandora, es decir, ya la alerta ha quedado a la vista y aquellos propósitos adormecedores que tuvimos en alguna época hoy carecen de sentido. Voy a explicarme. Son 4 los criterios que determinan la atribución competencial de la Federación en materia penal. Todos ellos se encuentran contenidos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Uno de ellos es por territorialidad, es decir, dónde se comete el delito. Otro es un principio, es decir, en cuanto al estado territorial. Otro es en cuanto a localidad, en qué edificio se comete, en las embajadas, en los consulados. El tercer principio es de vinculación personal, quién lo comete o contra quién lo comete. Y el cuarto es un principio que llamamos de vinculación material, es decir, se refiere a que son federales todos los delitos contenidos en leyes federales, con excepción de una sola ley federal, el Código Penal. El Código Penal federal, por disposición de la ley que acabo de mencionar, no atribuye federalidad automática y resulta que los delitos contra la salud están contenidos en esta ley que no confiere federalidad automática. Solo podrían ser perseguidos si se dieran algún otro de los supuestos de federalidad, que lo cometiera un empleado de la Federación, que lo cometiera a bordo de una aeronave de bandera mexicana, que lo cometiera en una legación o consulado, en fin. Ahora bien, si no pueden ser, ¿por qué se dio este error? Hasta hace muchos años, tantos que ninguno de ustedes lo recuerda porque todos son muy jóvenes, quizás hasta principios de los 70, los delitos contra la salud, es decir, el narcotráfico, estaban contenidos en la ley sanitaria, que en aquel entonces se llamaba Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos y hoy Ley General de Salud. ¿A alguien se le ocurrió? No, es bueno que los delitos que están en las leyes los vayamos pasando al Código Penal para que no carguemos muchas leyes, tengamos unas cuantas nada más que consultar, y lo pasaron al Código Penal. Lo quitaron de la ley que sí da federalidad y se quedó sin ser federal. No es el único delito, ojo, que ha pasado con eso. Los delitos autorales, por ejemplo, están en la misma circunstancia. Los delitos ambientales están en la misma circunstancia. En cierta medida, los delitos electorales los quitamos de sus leyes de federalidad automática para pasarlos a una ley que no confiere federalidad automática. ¿Qué problema se genera? El más grave es que esto puede llegar a generar un espacio de impunidad y por eso aprovecho esta tribuna, auspiciada por la Cámara de Diputados, auspiciada por los legisladores. No tendría sentido esto dicho en una universidad o dicho en un foro gremial de abogados, etcétera, sino en quienes tienen las soluciones a la mano. Si no se pueden juzgar porque no son federales por autoridades federales y tampoco lo pueden juzgar las autoridades locales, estamos en un problema grave de impunidad. Si hiciéramos la reforma, no podríamos volverlos a enjuiciar ya en el foro correcto, porque violaríamos el principio non bis in idem de doble enjuiciamiento contenido en la Constitución. ¿Qué posibles soluciones tendríamos? Creo que al alcance solamente habría 2 o 3.
Una de ellas sería una solución normativa, o bien considerar en el artículo 50 del Código de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los delitos contra la salud sí son federales, aunque no caigan en la regla general, o bien regresarlos a su ley de federalidad automática, que es la Ley General de Salud. Sin embargo, esto nos resuelve el problema del futuro, no nos resuelve el problema del pasado, nos resuelve el problema de los que van a ser enjuiciados más adelante, después de la reforma, no nos resuelve los que ya están enjuiciados, sentenciados y presos, algunos fugados. Ese es un inconveniente. La segunda solución sería una resolución jurisdiccional, interpretativa. Es decir, que la Suprema Corte se aventara el tiro de decir que aunque no está de acuerdo con la ley, pero como si estuviera de acuerdo con la ley, y los ya sentenciados se van a quedar sentenciados. Al final de cuentas, y Luisa sabe mucho de esto, seguimos el viejo aforismo de que la Constitución no dice lo que dice, sino que la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Y la tercera sería pues una resolución legislativa constitucional, decir que en esta materia sí se vale la retroactividad, es decir, colocar una excepción a la irretroactividad dentro de la propia Constitución, en el artículo 14 seguramente, y de esa manera se acabó. En fin, el tema da para mucho, el tiempo da para poco, y vamos a tener muchas intervenciones muy interesantes. Muchas gracias, diputado, muchas gracias a la Cámara. Bueno, muchísimas gracias a José Elías Romero Apis. De hecho, le decía, abogado, que todavía tenemos otros 3 minutos. Todavía podemos extenderlo rapidísimo. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con esta mesa. Muy interesante el planteamiento que acabamos de escuchar, porque estamos hablando de algo que llegan a enseñar en las escuelas de Derecho, lo que sucede de facto, lo que realmente está pasando y lo que puede estar en la ley. Preguntaba hace unos momentos el abogado, porque preguntaba hace unos momentos el licenciado José Elías Romero Apis. Bueno, pues realmente está prohibido, realmente hay una penalización en este término. En fin, ahí está el debate y continuamos en este foro, en esta mesa, en el marco normativo en torno al uso, al consumo, a la distribución, etcétera, de drogas. Y vamos con Luisa Conesa. Un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de este debate serio de política pública y sacar este tema de los estigmas. En especial, muchas gracias a Fernando Belanzuarán, que es el mastermind detrás de todo esto. Muchísimas gracias, Fer. Yo quería empezar de lleno a hablar de la desproporcionalidad en la criminalización de la posesión de marihuana. No digo consumo porque en efecto la Ley General de Salud no dice consumo, dice posesión. Veo que hay alguna suerte de confusión con relación a cómo funciona el esquema normativo actual. Entonces, me voy a detener primero en dar una breve explicación de qué pasa para después decir por qué yo creo que no es admisible en términos constitucionales. En 2009 viene esta reforma de la llamada Ley de Narcomenudeo. La idea son cumplir 2 funciones. Una es despenalizar la posesión de montos de consumo mínimo, y otra es generar un esquema de corresponsabilidad entre las entidades federativas y la federación. Hasta antes de 2009 era solamente un delito federal. ¿Qué pasa ahora? La Ley General de Salud tiene ciertas cantidades con unas tablas que tiene un monto de consumo mínimo y luego ese monto se multiplica por 1000.
Cuando la persona en cualquiera de los tipos penales, sea narcomenudeo con fines de distribución, de lucro o sin lucro, o bien posesión simple, posesión con fines de distribución, si la persona está en la cantidad entre mínima y multiplicada por 1000, que en caso de marihuana es 5 gramos hasta 5 kilos, es competencia de las entidades federativas perseguir el delito, pero el delito está tipificado federalmente. Si aumenta ese monto, es competencia de la federación y también si está involucrada delincuencia organizada. Y esto no es solo para la marihuana, sino también para otras drogas como la cocaína. Entonces, ¿qué sucede? Los montos de consumo mínimo son tan pequeños, en el caso de marihuana son 5 gramos, y dado que sobrepasar el monto y luego llegar a 1000 veces más es un margen tan amplio, que lo que sucedió en los hechos es que se terminó criminalizando más. ¿Por qué? Porque cuando una persona es detenida, digamos, con 6 gramos, y el incentivo para el policía es uno de corrupción, porque medir estas cantidades con tan poco control es muy difícil. Entonces, ¿qué sucede? Si tú solo traías 5, el incentivo para el policía está decirte traías 10 gramos o traías 15. O entre que te agarre el policía y te lleva el Ministerio Público, si solo traías 5, mágicamente ya tenías 20. Entonces, esto cambia de no estar penalizado a tener una pena de entre 10 meses y 3 años de cárcel. Entonces, el efecto fue contrario a los fines que se quería lograr. Entonces, es por eso decimos que es una despenalización vacía. No es una frase que haya inventado yo, es un estudio que hizo una ONG inglesa que se llama Release, de la descriminalización en todo el mundo, y utiliza los casos de México y de Rusia para hablar de despenalizaciones en blanco. O sea, el fin es descriminalizar, pero eso en realidad no ha sucedido. Entonces, partiendo del supuesto de que efectivamente estamos criminalizando a los usuarios y de la estadística que utilizamos todos los que estamos en esto, que es muy seria, del CIDE, que nos dice que 60% de las personas que están en presas federales están purgando delitos relacionados con la salud, o sea, que tenemos a personas que están siendo criminalizadas por esto. Mi pregunta es si eso es admisible o no a la luz de la Constitución, a la luz del reconocimiento a la autonomía, a la privacidad, a la dignidad de la persona y del derecho a la salud. Hay una distinción en el derecho anglosajón que habla de los delitos mala in se y mala in prohibita. Los delitos mala in se serían malos por sí mismos, como moralmente reprochables de suyo, y los mala in prohibita serían los que están criminalizados porque así lo determinó el legislador. Esto se basa en una concepción justnaturalista de relación de validez entre derecho y moral, que francamente no es admisible a la luz del derecho contemporáneo. Pero yo creo que es útil exportarla pensando en derechos humanos. O sea, creo que cuando un delito está violentando un derecho fundamental, pienso en el caso, por ejemplo, de la violación o del homicidio, si el legislador decidiera descriminalizarlo, sería reprochable a la luz de la Constitución. O sea, no podríamos decir en el DF hoy en día, no, ya no es un delito el homicidio. O sea, estás desprotegiendo un derecho fundamental, ¿no? Pero entonces, si nos vamos a un delito que no genera daño a terceros, esto es, siempre y cuando se realiza la conducta sin tener una injerencia sobre terceros, que solamente tiene incidencia sobre quien la realiza, la pregunta ¿es admisible criminalizar? Para contestarlo, quiero referirme al test de proporcionalidad que usa la Suprema Corte Mexicana, que está basado en una metodología utilizada en Alemania y que ha sido exportada hacia México. Aquí, cuando analizamos la restricción de un derecho, nos preguntamos si es admisible a la luz de la propia Constitución, si es necesaria y adecuada para lograr sus fines y si es proporcional. Esto es, si no por buscar mejorar un derecho genera una restricción más allá de lo que debería. Estamos hablando de un balance de derechos, es como la herramienta más compleja del juicio constitucional. Este tipo de análisis se podría usar para cualquier droga, pero por razones de tiempo me quiero centrar
exclusivamente en marihuana, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es el fin detrás de la criminalización. En un contexto histórico, en México no estaba criminalizada la posesión de marihuana en el siglo XIX, principios del siglo XX. La ola de prohibición se dio a la par con Estados Unidos. Hoy en día sabemos que esta prohibición no obedeció a fines objetivos de salud, sino a una estigmatización de ciertos grupos sociales. Les recomiendo mucho estos artículos que está sacando el New York Times toda esta semana en relación a su nueva postura en contra de la prohibición. Tiene uno muy bueno que acaba de salir relativo a la historia de la criminalización de la marihuana. La razón central es que en los años 30, cuando llegaron todos estos migrantes mexicanos a llevarse los trabajos de los americanos, había que buscar alguna manera de quitarlos del camino, y todos consumían marihuana. Entonces empieza así la prohibición de la marihuana para controlar a los mexicanos. Después sigue con los negros también es cocaína, con los chinos opiáceos. O sea, hoy en día, yendo hacia atrás, vemos que no es una legislación basada en razones de salud, en razones objetivas, sino basada en estigmas. Si vemos la ley, la exposición de motivos de la ley de narcomenudeo en 2009, vemos que el fin que busca el legislador, y dice: debemos cerrarle el paso a la delincuencia en todos los niveles, ya sea federal o de las entidades federativas, por el crimen organizado de gran escala, así como la delincuencia que se favorece del narcomenudeo en detrimento de la salud y seguridad de nuestras comunidades. Bueno, si pensamos que proteger la salud y buscar la seguridad son los fines que busca esta ley, yo creo que pocos podríamos decir que no son fines admisibles a la luz de la Constitución. Eso, superamos este primer paso del test. Es un test, les decía, escalonado. Para pasar al segundo paso tienes que superar el primero. Entonces, este es un fin admisible. Ahora bien, llegamos a la segunda pregunta. ¿Es un fin adecuado? Y es un fin que está, es una medida adecuada a lograr este fin. Yo creo que no, y quiero decirles ahora las razones. Empezamos en el tema de salud. La prohibición descansa en la idea de que criminalizar al usuario es un medio adecuado para proteger su salud. O sea, esto es, si lo mando a la cárcel, protejo su salud. Yo creo que ya esta mera afirmación nos genera a todos mucho ruido. Descansa también sobre otra suposición que no es adecuada, y esto es que todo el consumo es problemático. Estudios señalan que solo el 9% de los consumidores de marihuana llevan a un consumo problemático, esto es, a un consumo de dependencia, ¿vale? La segunda cuestión es una de igualdad y de no discriminación. Esto es, ¿por qué criminalizar una conducta potencialmente dañina para la salud cuando hay otras conductas que son más dañinas, como el alcohol y el tabaco, que no están criminalizadas? En el caso del alcohol, la World Health Organization en 2011 sacó un reporte en el cual nos dice que 4% de las muertes a nivel mundial fueron causadas por el alcohol. Esto es más que el SIDA y que la tuberculosis. ¿Por qué el consumo de alcohol no está penalizado y el consumo de marihuana sí? Insisto, todo esto lo tenemos que pensar con esta idea de última ratio del derecho penal. Esto es, la herramienta coactiva en un Estado democrático, de derechos, liberal, tiene que ser la última opción que utilice el Estado, sobre todo cuando tiene toda otra serie de opciones a su disposición. Entonces, viendo que no es una medida necesaria para proteger la salud,
tampoco es una medida adecuada. Primero, porque desconoce que la marihuana podría ser un medio para proteger la salud. Me refiero al caso muy específico de la epilepsia. Hay la asociación Realm of Caring en Estados Unidos ha sido muy exitosa con este strain que se llama Charlotte's Web para controlar la epilepsia en los niños. La evidencia ahí está. La prohibición desconoce que puede tener efectos positivos para la salud. Y en la medida en la que esté prohibido y no tengamos capacidad de investigar, de generar datos, nos vamos a seguir en este estadio. También descansa en una noción equivocada sobre la prohibición y la prevalencia. Estudios de esta ONG que les hablaba hace rato, Release, demuestran que los países que están descriminalizada el consumo o que tienen legislaciones más laxas tienen menos prevalencia. Este es el caso por ejemplo, de Ámsterdam, de Australia, de Portugal. No hay ninguna correlación entre buscar combatir el consumo problemático y criminalizar. Quiero hacer una nota particular sobre la encuesta nacional de adicciones. Es lo que más se utiliza en nuestro país para hablar del éxito de la guerra contra las drogas. Un reporte reciente del CIDE, muy serio, ha demostrado las fallas metodológicas en esta encuesta. Dice que confunde los conceptos, las categorías de uso, abuso y dependencia, que hay un reduccionismo de la relación entre consumo y prevención y que estigmatiza al usuario. Creo que este es un tema fundamental al cual debe dársele seguimiento en términos de política pública, al margen de que es muy cuestionable usar estadísticas de salud para generar una política de seguridad. Y esto me lleva entonces al segundo punto de la necesidad y la adecuación en términos de seguridad. Y creo que aquí los resultados de la guerra contra las drogas hablan por sí solos. Cuando no existe una sola muerte documentada por sobredosis de marihuana, las muertes que tenemos documentadas por la guerra contra las drogas son apabullantes. Aún si tomamos en cuenta otras drogas, el Sistema Nacional de Información de Salud reporta cifras entre 240 y 400 muertes anuales causadas por abuso de narcóticos desde 2001. Las cifras causadas, las externalidades negativas de la guerra contra las drogas son de 4.738 muertes desde que empezamos con esta política. Entonces, creo que en términos de proporcionalidad y de fines, pues tenemos un problema. Y la otra cuestión es hablar de este revolving door effect que causa la criminalización. Los estudios demuestran que el 40% de las personas que van a la cárcel regresan. Entonces, por buscar un fin, estás alimentando la criminalización. Esto es, el problema no son las drogas, sino que es la política de drogas. Al haber demostrado que son medidas abiertamente inadecuadas e innecesarias para lograr los fines buscados, no tiene caso ya pasar al test de proporcionalidad, este último paso de proporcionalidad en sentido estricto. Pero creo que vale la pena aquí hacer una última reflexión precisamente sobre las opciones regulatorias. El caso de Portugal es muy exitoso en demostrar que cuando hay consumo problemático hay toda otra serie de medidas que puedes tomar para evitar el consumo o para mitigar los efectos. Hablamos, por ejemplo, de suspender licencia de manejo, licencia para portar armas, posibilidad de salir del país y obviamente cuando existe un consumo problemático brindar tratamiento. O sea, esto quiere decir que sea verdaderamente una cuestión de salud y no de seguridad. Para mí esto es lo que quiere decir de verdad esta frase que usamos tanto los abogados de tomarse los derechos en serio. Entender que el derecho es un instrumento para lograr ciertos fines, que debe existir esta relación de racionalidad, de instrumentalidad, y que si la brecha entre la ley en los libros y la ley en los hechos es tan grande, si no estamos logrando los fines que estamos buscando,
no estamos haciendo un buen trabajo como legisladores, como abogados y como ciudadanos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Luisa Conesa. Continuamos ya prácticamente para terminar con el último posicionamiento en esta mesa sobre el marco normativo del uso de drogas en México con René Arce. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, René. Gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, hace 5 años tuve la oportunidad de presentar una iniciativa en el Senado de la República para regular todas las actividades relacionadas con la marihuana y productos derivados, estableciendo las bases para su cultivo, producción, etiquetado, empaquetado, promoción de la salud, publicidad y difusión, distribución de venta, consumo y uso, así como para la importación y exportación de la misma. ¿Por qué llegué a la conclusión de que era necesario presentar esta iniciativa e iniciar una discusión en el Senado de la República? Haré una breve historia. Tuve la oportunidad de gobernar una delegación muy importante de la Ciudad de México, Iztapalapa, en el año 2000-2003, y una de las grandes demandas de la población era la venta de drogas en las escuelas. Las madres, cada vez que llegaba yo a promoverme, uno de los primeros problemas que me decían era: oiga, a nuestros hijos les están vendiendo droga, hay tienditas por aquí, hay tienditas por allá. Y la verdad es que cuando yo tuve la oportunidad de acceder a ese cargo, mi primera reacción fue la reacción, yo creo que tiene la mayoría de los que se preocupan por este tema y acceden a un cargo de gobierno, que es: hay que combatir esto. Pero la primera idea que se le ocurre a uno es la parte punitiva. Necesitamos policías, necesitamos ministerios públicos, necesitamos que haya gente que detenga esto, porque uno no tiene cultura al respecto, no tiene una información. Entonces lo primero que se le ocurre a uno es decir, es un problema de orden punitivo. Y eso fue lo que yo hice. Acudí al Ministerio Público, al procurador, al jefe de la policía en aquel tiempo, para pedirles apoyo. Les decía yo no tengo ministerios públicos en Iztapalapa federales, tenemos un policía por cada 300 o 400 ciudadanos, las patrullas prácticamente no existen. Entonces, mi primer fue irlos a ver y la respuesta que me encontré fue: René, no te metas en eso, esto es un asunto federal y lo que vas a hacer es que te maten un día de estos por andarte metiendo en asuntos que no son tuyos. Me quedé impactado ante esa respuesta, tanto del procurador como del secretario de Seguridad Pública. Dije, no puede ser esto, que me digan eso si yo estoy viviendo el problema con mis vecinos. Entonces, de manera un tanto espontánea, se me ocurrió que yo debía tener mi propia policía y me convertí en jefe de policía, la primera delegación que tuvo una policía propia, pagada por la delegación, a través de un convenio que me cedió el jefe de la policía para que yo lo pudiera hacer. Y luego fui a ver al procurador de la República, al general Macedo, y le dije: oiga, general, no tengo un solo Ministerio Público Federal para llevar a los que detengamos vendiendo droga. ¿Cómo? Sí, somos 2 millones de habitantes. Entonces dijo: mira, René, te voy a apoyar, te voy a mandar 8 ministerios públicos y tú me pones las oficinas. Le dije: yo se las pongo. Me puso 8 ministerios públicos federales. Y así empecé a tratar de responder a una demanda ciudadana, con muy poca cultura, con muy poco conocimiento de mi parte sobre este tema. Pero traté de empezar a profundizar, empezar a investigar cuál era el origen de las drogas, cómo se había venido este problema en nuestro país. Acudí a experiencias internacionales, me atreví a ir hasta Medellín, Colombia, me contacté con los italianos, en aquel tiempo con quien había echado a andar la cultura de la legalidad, Leoluca Orlando, de Palermo. Intenté conocer, saber, y eso me empezó a dar una idea de cuál era el verdadero problema que enfrentábamos, que no era un problema tan solo de orden punitivo, sino que era un problema también cultural, que era un problema preventivo, que era un problema multifacético y que había que entenderlo entonces así para poderlo atacar.
Y fue así como inicié un proceso de generar lo que llamé la cultura de la legalidad en mi delegación. Todo un programa y hacer girar todo alrededor de la cultura de la legalidad. Y aprendí muchas cosas. Aprendí primero que las drogas no es como nos las pintan, sino que las drogas tienen todo una cuestión de orden cultural. Que además el problema de las drogas en este país tiene que ver mucho con el sistema de corrupción que vive todo nuestro país. Y que no ha habido una verdadera política que ataque a las drogas desde su origen, desde sus causas, y que solamente se disfraza el asunto de los efectos de las drogas. Todo eso fue lo que me llevó a ir pensando que en este país deberíamos cambiar el paradigma de las drogas. ¿De qué hacer para combatir esto? Y pasé de solamente una cuestión de orden punitiva, que incluso me llevó, fíjense ustedes, en el año 2001 a pedir la intervención del ejército en mi delegación. Entraron 1,000 soldados a hacer servicio social a las colonias a las que yo no podía entrar porque la controlaban los grupos de la droga. Por esa decisión estuve a punto de ser expulsado por mi expartido. Se me juzgó por haber llevado al ejército. Yo les dije, el general Cárdenas fue el que creó el servicio social, así que también juzguen al general Cárdenas, ¿no? Pero eso fue lo que me llevó, insisto, a tratar de investigar. Esa experiencia, ojalá la vivieran la mayor parte de quienes llegan a ser presidentes municipales en este país, para que entiendan por qué hay que ir cambiando los paradigmas. Y efectivamente ahí conocí la experiencia de Portugal, Holanda, la experiencia de varios países, de los propios Estados Unidos, de estados de la Unión Americana, que estaban dándole otro enfoque a cómo enfrentar este problema. Por eso, cuando tuve la oportunidad de ser senador de la República, uno de los propósitos que me dije es necesario sobre esto empezar a tratarlo de otra manera y tratar de iniciar esta discusión tan necesaria en este país sobre el asunto de las drogas. Tuve la oportunidad de visitar Uruguay cuando se iniciaba el debate allá sobre las drogas, las primeras mesas en Uruguay. Me tocó estar con Pepe Mujica cuando todavía estaba en su campaña y en algún momento platicamos sobre este tema. Qué interesante hoy es que Uruguay haya tomado la decisión que tomó, porque de los temas que a mí se me enfrentaban siempre que planteaba yo este asunto era, no podemos hacerlo solos, esto se tiene que hacer a nivel internacional, si no, no se puede. Ese era un primer argumento que me enfrentaba yo. Y eso me lo decían mis propios compañeros y los de otras expresiones, me decían, no, René, México no lo puede hacer solo, ningún país lo puede hacer solo porque se va a enfrentar a los Estados Unidos. Hoy vemos que esto no es así. Igual se nos decía, es que es muy difícil que se pueda legalizar este asunto porque, ¿sabes qué? La mayor parte de la sociedad está en contra. Yo le decía a los que me decían esto, esa es la diferencia entre el que está viendo las elecciones próximas y el que está viendo un país a 2 o 3 generaciones más. Si vemos las elecciones próximas, nunca vamos a enfrentar el problema. Pero si vemos este país a 2 o 3 generaciones más, sí lo vamos a enfrentar, porque la batalla se tiene que ganar culturalmente. Y para ganar batallas culturales hay que tomar decisiones que a veces enfrentan incluso a la propia sociedad, que tiene una serie de atavismos culturales que en un primer momento no le permiten dilucidar realmente qué tan grave es el problema y que si no lo enfrentamos a tiempo, pues todavía va a ser mucho más grave. Desafortunadamente, cuando presentamos esta iniciativa, estaba en su apogeo una política punitiva que cerró las posibilidades de cualquier discusión al respecto, porque en ese momento lo importante era enfrentar al narco con toda la fuerza del Estado, no importando los miles y miles y miles de muertos. Y por más que intentábamos hacer esta discusión, se nos cerraba la posibilidad porque nos decían, no, ahorita lo importante es el enfrentamiento ante el narco. Entonces, independientemente de eso, decidimos plantear esta iniciativa. ¿Qué dice esta iniciativa en concreto? ¿Qué es lo que buscábamos con esta iniciativa? Primero, decíamos en la iniciativa, garantizar los derechos fundamentales de libertad de decisión y el derecho a la seguridad.
proteger a niños y niñas y adolescentes de ser víctimas de las redes delincuenciales, específicamente del narconegocio, y de ser sujetos de la aplicación de políticas criminalizantes que los convierten en delincuentes. Regular todas las actividades relacionadas, ya lo dije, con la marihuana y todos sus aspectos. El Estado tendrá el control del cultivo, producción, distribución, venta, consumo y uso de la marihuana y todos sus productos derivados, y también desarrollará una atención integral para todas las problemáticas de salud pública que de ello se deriven, incluyendo el registro de usuarios y consumidores del estupefaciente. Prevenir el uso y abuso de marihuana a través de campañas y medidas para reducir su consumo, particularmente en los menores y los jóvenes, así como ofrecer programas de tratamiento y rehabilitación. Proteger la salud de la población de los efectos de la marihuana y productos derivados para reducir los daños a consumidores y farmacodependientes. Fomentar la promoción y educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos a toda clase de adicciones. Disminuir la molestia social y la perturbación del orden público, así como aumentar la seguridad en el vecindario a través de regular establecimientos especializados para las actividades relacionadas con la marihuana y productos derivados. Diferenciar los daños colaterales producidos por el uso de la marihuana y productos derivados de los ocasionados por otras sustancias, incluyendo el alcohol. Luchar contra la producción y tráfico ilícito de la marihuana. Dado que se plantea la legalización de todo el proceso ligado con la marihuana y productos derivados y con el objetivo de regular su importación, se propone que a todo lo relacionado con la planta y productos derivados se les quite la prohibición y sean acreedoras de los impuestos a la importación y exportación en correspondencia con las reglas señaladas en la ley aduanera y leyes relativas a su aplicación. Esto era lo que centralmente planteaba esta iniciativa. Lamento decir que ni siquiera se puso a discusión en la comisión respectiva, a pesar de los exhortos que se hicieron en diferentes ocasiones. Lamento decir que tampoco pudimos generar un foro como el que hoy aquí se está realizando, y que agradezco mucho al compañero Fernando que lo haya impulsado desde la Cámara de Diputados y que hoy ya se puedan dar este tipo de foros. Creo que lo de Uruguay, creo que la legalización en Estados Unidos, en varios estados de la Unión Americana, creo que la reflexión profunda de muchos académicos que han estado planteando a través de sus espacios esto, y por supuesto el trabajo de diputados como Fernando, están promoviendo y están logrando que se empiece a ventilar este tema, que es un tema sumamente importante. Termino diciéndoles, efectivamente creo que hay una moral que impide que a veces se discutan esos temas y se lleven a regulación. Conozco de quienes, estando en el gobierno, se oponen a cualquier proceso de discusión. Cuando ya no están en el gobierno, inmediatamente dicen yo estoy a favor, porque miden las cosas en términos electorales, no miden las cosas en términos de Estado, y eso es lo que me preocupa, pero espero que en muy poco tiempo las cosas cambien y México sea uno más de los países que se sitúe en los tiempos que merece. Gracias a todos. Bueno, pues así damos por concluida esta mesa. Yo creo que nos debemos de quedar con una reflexión final. Hay una intencionalidad siempre de tratar de que la ley se ajuste a la sociedad. Cuando queremos hacerlo al revés, cuando queremos imponer leyes, cuando queremos generar prohibicionismo, cuando queremos tratar de que el mundo se adapte a la legislación o a las reglas que yo quiero imponerle, casi siempre termina todo en un rotundo fracaso. Máxime en una sociedad democrática, máxime en una sociedad que tiene aspiraciones hacia un mundo muchísimo más igualitario, máxime cuando se cuestiona ya el fin absoluto, por ejemplo, de la monarquía o de algunas otras formas. Creo que tiene que haber una discusión y la ley tiene que adaptarse siempre a lo que la sociedad está planteando y a lo que la sociedad está pidiendo, no al revés. Y tenemos que ser también muy claros.
hay muchas veces y hay muchas normas que están escritas que se ven muy bonitas en el papel, que pueden ser extremadamente morales para ciertas mentes, pero la realidad es que afuera es algo total y completamente diferente. Muchísimas gracias a la Cámara de Diputados, muchas gracias también al compañero hereje Fernando Belauzarán. Fernando, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad para ser moderador en este espacio, y sobre todo gracias a todos los integrantes de esta mesa. Yo creo que hay que darle un fuerte aplauso a Shui Tenorio, a José Elías Romero Apis, a Luisa Conesa y a René Arce. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.